Los historiadores seglares por lo general dan el año 587 antes de la era común como la fecha correcta para la desolación de Jerusalén. Sin embargo, los testigos de Jehová insisten que ese suceso ocurrió en el año 607 antes de la era común. Ahora bien, ¿qué año está correcto? ¿Qué nos dicen las evidencias? Es importante analizar de dónde sacaron la fecha del 587 antes de la era común para determinar que esa fue la fecha correcta para la desolación de Jerusalén. Los historiadores han tomado el canon de Ptolomeo para designar dicha fecha. El canon de Ptolomeo se preparó principalmente con propósitos astronómicos, no históricos, y no daba a entender que presentaba una lista completa de todos los gobernantes, ya sea de Babilonia o de Persia, ni el mes o día exacto del principio de sus reinados, sino que era un recurso que hacía posible colocar correctamente en un extenso arreglo cronológico ciertos datos astronómicos que entonces estaban disponibles. Sin embargo, hay muchos críticos que defienden el canon de Ptolomeo y dicen que está de acuerdo con la lista de reyes que ha demostrado ser fiable de principio a fin. ¿Qué nos dicen las evidencias? ¿Es cierta esta afirmación de críticos modernos o de eruditos modernos que apoyan el canon de Ptolomeo? Hay un descubrimiento que nos puede revelar este asunto en Borsippa, que fue una importante ciudad de la antigua Mesopotamia, Irak, que se levantó en las orillas de un lago a unos 18 kilómetros al suroeste de Babilonia, en la ribera oriental del Éufrates. Ahí se encontraron varios nombres de reyes babilonios que no aparecen en ninguna otra parte, ni siquiera en el canon de Ptolomeo o el canon real. Las primeras excavaciones que se hicieron en Borsippa se llevaron a cabo entre los años 1852 y 1854. De acuerdo con estos hallazgos, nos muestra con claridad, estoy hablando de evidencia, de hechos, estos hallazgos nos muestran que el canon de Ptolomeo no mencionó nombres de algunos reyes babilónicos, que sí los menciona en las excavaciones que encontraron en la ciudad de Borsippa. Por lo tanto, tanto los reyes como las fechas en que gobernaron se omiten en el canon de Ptolomeo. El canon de Ptolomeo da el año del 587 como la fecha de la posible desolación de Jerusalén. Pero como hemos visto, los datos que se encuentran en el canon de Ptolomeo han sido objeto de críticas y así también ha sido objeto de personas que la apoyan. Ahora bien, ¿de qué manera podemos identificar el verdadero año en que ocurrió la desolación de Jerusalén? ¿Fue en el año 587 o en el año 607? Para encontrar la respuesta, los invito primero a analizar las siguientes páginas en la red. Vamos a analizar en varias páginas de internet lo que comentan sobre las fechas, es decir, 537 y 587, que supuestamente fue la época en que Jerusalén fue destruida por los babilonios. Vamos a dirigirnos aquí a esas fechas a ver qué nos están diciendo. 587, Nabucodonosor II conquista y destruye a Jerusalén. Cautividad de los judíos en Babilonia. De acuerdo con ellos, están siguiendo lo que escribió Ptolomeo sobre la fecha de la destrucción de Jerusalén en el año 587, pero mire qué curioso, aquí en la época del año 537 dice: desde Babilonia los judíos retornan a Jerusalén. Vamos a fijarnos bastante en esta fecha, en el 537, porque todos los historiadores están de acuerdo que en esta fecha los judíos retornaron a Jerusalén. Ahora vamos a buscar otro, historia de las religiones. En esta parte dice: en 587 a.C., el templo fue arrasado hasta sus cimientos por las tropas babilónicas de Nabucodonosor.
no queda de él ningún vestigio de la actualidad. Está haciendo referencia que dicha época fue la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas babilónicas. Una de las preocupaciones fundamentales del grupo de judíos que, en virtud del edicto de Ciro, retornaron del destierro babilónico a Jerusalén, fue la restauración del altar de los holocaustos en el 538 a.C., seguida a los pocos meses de los primeros trabajos de reconstrucción del templo en el año 537 a.C. Noten que la mayoría de los historiadores están de acuerdo con esta fecha, mas no que 607 fue la fecha de la destrucción de Jerusalén, sino que lo ubican en el año 587 a.C. Veamos otra página en internet. Aquí sí está relacionado con la nación de Israel, empieza a contar toda la nación de Israel, y si vamos bajando vamos a encontrar las fechas antes mencionadas. Aquí donde dice ubican en el año 586 la destrucción de Jerusalén y del templo de Nabucodonosor y exilio de los judíos de Babilonia. Pero mire qué interesante, dice el periodo persa del 537 a.C. al 332 a.C. Nos muestra que en el año 538 se dio el edicto de Ciro, es decir, el cual le daba la autorización a los judíos a regresar. Dice en el 537, fecha que, repito, no están en desacuerdo los historiadores, unos 50.000 judíos que quedan retornan de Babilonia por edicto del rey de Ciro. Ahora vamos a buscar otra página. Este sí es Wikipedia, está hablando acá de Jerusalén. Vamos a ir bajando un poquito donde dice la historia. Y miren lo que dice. En el año 537 a.C., el rey persa Ciro II el Grande conquistó el imperio babilónico y permitió el regreso de las comunidades judías deportadas a la provincia de Judá. Estas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la ciudad y el templo de Salomón. Qué interesante, miren que nuevamente se menciona el año de 537 como el regreso de las comunidades judías deportadas. ¿Por qué es tan importante establecer el año 537 en que regresaron los judíos a su tierra? Porque en este año no hay ningún tipo de discusión, o sea, ningún historiador discute que este fue el año en que los judíos regresaron a la tierra. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el siguiente análisis. Las escrituras asignan un periodo de 70 años a la desolación de Judá y Jerusalén. Después de describir la conquista de Jerusalén por los babilonios, el segundo libro de Crónicas, capítulo 36-21, informa: todos los días de Yacer desolada guardó sábado, para cumplir 70 años. Por medio de Jeremías, Jehová había hablado y declarado: toda esta tierra tiene que llegar a ser un lugar devastado, un objeto de pasmo, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. Eso está en Jeremías 25:11. Que los judíos en tiempos antiguos entendieron que los 70 años eran literales y abarcaron la total devastación de la tierra, y eso se hace patente en las obras de Josefo, un historiador judío. En el libro Antigüedades Judaicas, él cuenta que toda Judea y Jerusalén y el templo continuaron siendo un desierto por 70 años. Cuando los israelitas pudieron volver a Judá y Jerusalén, esa desolación terminó. Hay acuerdo general de que Babilonia cayó ante Ciro en octubre del 539 antes de la era común. Las indicaciones de registro de las escrituras en Segunda de Crónicas 36, 21 al 23 y Esdras capítulo 3 del 1 al 3, que cuentan acerca del decreto de Ciro que puso en libertad a los judíos y el regreso de ellos a su patria, señalan que los judíos llegaron a su tierra alrededor de la primera parte de octubre del año 537 antes de la era común, lo cual puso fin a la desolación de 70 años. Por lo tanto, Jerusalén tiene que haber sido destruida 70 años antes, y esto nos lleva al año 607 antes de la era común.
Por lo tanto, los varios intentos de armonizar la fecha del 587 con lo que la Biblia dice no son satisfactorias, para nada. Ninguno de estos intentos encaja con el testimonio de la Biblia de que Jerusalén y Judá yacieron desoladas por 70 años. Entonces, ¿de dónde toman la fecha del 607 los testigos de Jehová? De la misma Biblia. Hay una fecha que no pueden cambiar, que es el 537, cuando regresaron a su patria, y de acuerdo con las profecías, tenían que pasar 70 años para que regresaran, es decir, 70 años desde que fue destruida Jerusalén por Babilonia. Y si contamos, de 70 años atrás nos lleva al año 607. Por lo tanto, si bien el canon de Ptolomeo tiene muchas dudas, pero la Biblia es la palabra de Dios, y por esa razón nos guiamos por esta fecha.